¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a su noticiero NotiWAC. El día de hoy les hablaremos de las guerras y las consecuencias que éstas han provocado en el mundo. Para empezar, no existe una fecha en la que podamos decir que se iniciaron las guerras. A lo largo de toda la historia de la humanidad han habido innumerables guerras que han acabado con la vida de millones de personas en todo el mundo. Y no precisamente con los involucrados de dichas guerras, sino con personas inocentes que no tienen participación alguna en la guerra más que el morir. Dando como ejemplo de guerras, tenemos a la Primera Guerra Mundial, conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 1918 y que produjo la muerte de más de 10 millones de personas, originando en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto a escala global. Comenzó en Europa e involucró los territorios coloniales. Dos bloques enfrentados, la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, formada por Francia, Inglaterra y Rusia. Se transformó en el primer conflicto bélico en cubrir más de la mitad del planeta. Fue en su momento el más sangriento de la historia. Fue la segunda guerra más dañina de la historia tras la Segunda Guerra Mundial. La guerra comenzó como un enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Rusia se unió al conflicto, pues se consideraba protectora de los países eslavos y deseaba socavar la posición de Austria-Hungría en los Balcanes. Pero, ¿cómo comenzó? ¿Qué dio inicio a la guerra? El 28 de junio de 1914, un estudiante bosnio asesinó al heredero del trono austriaco, Francisco Fernando, y su esposa, en Sarajevo, capital de Bosnia. Este doble asesinato fue el pretexto para la explosión de la guerra que duró hasta el 11 de noviembre de 1918. Las investigaciones llevaron al criminal, un joven integrante de un grupo serbio llamado Mano Negra, contra la influencia de Austria-Hungría en la región de los Balcanes. El Imperio Austrohúngaro no aceptó las medidas tomadas por Serbia con respecto al crimen y, el 28 de julio de 1914, declaró la guerra a Serbia. Otra guerra importante es la Segunda Guerra Mundial, que ha sido hasta el momento el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal. Las potencias aliadas, Francia y Reino Unido, y las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, entre 1939 y 1945, a los que acabarían uniéndose en 1941 Estados Unidos, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, y la Unión Soviética, después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado. La guerra tuvo una causa similar de la Primera Guerra Mundial, el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. El desencadenante oficial que hizo estallar el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939, lo que provocó la declaración inmediata de guerra de Francia y el Imperio Británico. Fuerzas armadas de más de 70 países participaron en combates aéreos, navales y terrestres. Por efecto de la guerra murió alrededor del 2% de la población mundial de la época, unos 60 millones de personas, en su mayor parte civiles. Como conflicto mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, para acabar oficialmente el 2 de septiembre de 1945. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las causas de las guerras. ¿Por qué es que hay guerras? Existen diferentes causas. Una de ellas es la económica. Estas causas han estado presentes en casi todas las guerras. El elemento económico es uno de mayor peso a la hora de iniciar un conflicto y es un detonante para la conquista de bienes, territorios, legados e infraestructuras, entre otras cosas. En muchas ocasiones, la guerra económica está relacionada con el poder político. Otra de las causas es la causa político-ideológica. En muchos sentidos, la política expresa las ideologías, algo que a menudo genera diferencias entre los defensores de una u otra postura. Otra es la de índole religioso. La defensa de los credos o el predominio de una religión sobre otra son también con frecuencia causas de guerra. La Edad Media es el mejor ejemplo de ello. También lo son las luchas que algunos grupos religiosos extremistas libran actualmente en países como Malí, Siria, Libia, Boko Haram, en Nigeria o República Centroafricana, entre otros. Es un negocio que salió de la nada. No es como si estuvieras en todo el presidente militar.
se me antoja declarar la guerra civil. Compren armas, bombas y recluten gente. Todo eso necesita un proceso de planificación, el cual debe estar involucrado en los recursos con los que se cuentan y, por supuesto, también la gestión económica prioritaria que tiene el país. Un estudio realizado en 2016 por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos publicó el top 15 de los países con mayor presupuesto para la defensa del mundo, de los cuales solo les comentaré los siguientes, los 5 más importantes. Estados Unidos tiene un presupuesto de 604.5 billones de dólares, China con 145 millones de dólares, Rusia con 58.9, Arabia Saudita con 56.9 y Reino Unido con 52.5. Estos costos son únicamente para el financiamiento de recursos utilizados en las guerras. Es decir, aquí no se involucran ni los gastos médicos de los soldados ni los veteranos de las guerras. ¿No? ¿Cómo es posible que las personas al mando sean capaces de ni siquiera proteger a la gente que sabemos que será herida por una guerra? El New York Times realizó un estudio el cual menciona cómo los fondos recaudados en los impuestos, en vez de que sean usados para generar nuevos trabajos, apoyar estudiantes universitarios y servicios médicos, son usados para generar más carencias al país. Y ahora, con los cambios que está haciendo Donald Trump, ¿podremos terminar con las guerras? ¿Se podrá invertir en cosas realmente necesarias para el país? En fin, estas son algunas de las empresas que más ganan con las guerras. Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman. Estas son algunas de las empresas que venden armaduras, misiles, electrónica, aviones, todo esto para fin de las guerras. Ventas por más de 50 millones de dólares. En la medida de la guerra, la verdad es la primera bala. Si alguien te preguntara cuántos conflictos armados están ocurriendo actualmente alrededor del mundo, ¿cuál sería tu respuesta? 2, 5, 7, tal vez. ¿En dónde ocurren estas luchas? Siria, Afganistán, Irak, México. Existen más de 40 conflictos bélicos, distribuidos en todos los continentes del planeta. No existe región que conozca la paz total. Desde las calles de México en su guerra contra el narcotráfico, pasando por las luchas de poderes en el centro de África, las guerras religiosas en Medio Oriente, hasta las guerrillas independentistas en las Filipinas, el mundo ha estado plagado de guerras, algunas de las cuales siguen su curso sin pausa desde 1948. Pero, ¿por qué la gran mayoría de estas guerras son desconocidas para muchas personas? Acompáñenos a descubrirlo en Guerras Silenciadas. La mayoría de estas guerras no recibe la atención mediática o política como los grandes conflictos actuales, como los de Siria o Ucrania. Esto es debido a que no todos los conflictos tienen el mismo impacto económico o geopolítico, o que a veces se debe a que es más fácil ignorar los problemas que no nos afectan directamente para poder seguir con nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, toda guerra es igual de devastadora para las víctimas que la que viven día a día. Empezando en nuestro propio país. La guerra contra el crimen organizado ha cobrado más de 100.000 vidas, incluyendo militares, policías, políticos y civiles desde el 2006. En 2016 se dio un aumento del 22% en la violencia, en donde 22.000 personas murieron a causa de la delincuencia. Con la extradición de uno de los más poderosos líderes del crimen organizado en México, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en enero del 2017, se creó un vacío en el poder de los cárteles de México que creó una nueva ola de violencia por la lucha de poder. Saliendo de América y pasando a África, nos encontramos con una de las áreas más inestables del mundo. La falta de recursos, el difícil acceso a las comunidades, las enfermedades y la violencia hacen que los conflictos armados en este continente sean difícilmente documentados. Solo en la región de Sudán existen 3 conflictos armados diferentes que han cobrado la vida de unas 400.000 personas desde 1987, después del golpe de Estado organizado por el actual gobierno. En Uganda, en la frontera con Sudán del Sur, el Ejército de Liberación del Señor, dirigido por el líder militar y religioso Joseph Kony, trata de crear un estado teocrático basado en las enseñanzas del Antiguo Testamento cristiano. Este movimiento guerrillero lleva activo desde 1983
y es responsable por la muerte de más de 100.000 niños que forman la mayor parte de su ejército y del secuestro de otros 60.000 niños y niñas que son usados para trabajos forzados hasta la muerte y esclavos sexuales. En la República Democrática del Congo, los conflictos armados datan de 1960 con el genocidio del grupo étnico Tutsi por parte del gobierno conformado por los Hutus. Las cifras varían, pero se estima que en el conflicto han muerto alrededor de 2 millones de personas, incluidos hombres, mujeres y niños, y más de 5 millones de refugiados. Somalia tiene una historia similar con los conflictos bélicos provocados por las milicias extremistas islámicas, financiadas y entrenadas por Al-Qaeda. Desde 1988, la cifra de muertes abarca desde 300.000 hasta los 500.000 muertes. En Asia, la historia es similar, siendo la principal fuente de conflicto la disputa de territorios por grupos étnicos y con ideales políticos diferentes. En la región de Kashmir, las fuerzas pakistaníes e indias han luchado por el control de la zona desde 1947, lo que ha dado como resultado la muerte de más de 100.000 personas. En conclusión, ¿crees que algún día se terminarán las guerras? Probablemente no, pero podemos acabar con las guerras en el hogar, en el trabajo, en la escuela y en nuestra sociedad. Podemos terminar con esas aparentemente pequeñas guerras y actuar con más valores. ¿Estás dispuesto? Buenas noches y muchas gracias.